Y bienvenidos todos también, y muy especialmente a los invitados que nos van a acompañar y que son don Israel Castillo Vidal, vicario de la parroquia de Santa Fe y delegado pastoral de universidades, don Jesús Bienvenido Ruiz Godoy, doctor en Historia del Arte y profesor de secundaria, y don Luis Agustín Maldonado Cortés, licenciado en Historia del Arte, el conocimiento y tutela del patrimonio histórico. Bienvenidos otra vez a la tertulia eucarística con la que se incluye dentro de los actos organizados con motivo del 450 aniversario de la fundación de la Hermandad del Santísimo, y como complemento a la exposición que se está celebrando hemos organizado. Muchas gracias por acompañarnos y cuando ustedes quieran pueden empezar. Buenas tardes a todas y a todos, mi nombre es Jesús y bueno, dentro de esta jornada hay que decir que inicialmente pues estaba previsto que viniera nuestro párroco don Francisco, pero pues por unos compromisos no ha podido venir, así como el concejal de Turismo, Cultura y Hermanamiento del Ayuntamiento de Santa Fe, don Ángel López, tampoco ha sido posible, y que iba a ser quien iba a moderar este debate, bueno, más que debate hemos dicho que es una tertulia eucarística, me va a corresponder a mí, con lo cual le invito a todos ustedes, porque como el propio nombre indica, esto es una tertulia, es decir, un lugar en donde vamos a hablar todos, no solo los que estamos aquí a este lado de la mesa, sino todos ustedes pueden en cualquier momento interrumpir, hacer alguna pregunta, alguna aportación, en definitiva que sea algo verdaderamente como sería una tertulia, ¿no? Sin más preámbulos vamos a dar paso nos vamos a centrar principalmente en la simbología del paso que procesiona en el Corpus Christi. En la exposición que se ha inaugurado recientemente explicamos parte de estos símbolos, pero claro, no disponemos del tiempo más que suficiente como para detenernos y hacer ciertas reflexiones también desde el punto de vista teológico, por eso nos acompaña también Israel, y profundizar durante prácticamente el tiempo que le dedicamos a prácticamente toda la exposición, pero en este caso vamos a dedicarnos a todo esto y también al final de
de todo ello, les invito a que si tienen alguna pregunta sobre de cualquier tipo, tanto de la simbología como de la hermandad, como de la historia, que les podamos ayudar, pues en ese sentido sería también bastante enriquecedor. Con lo cual, vamos a hablar de ese paso que, como pueden ver en la exposición, se divide, tiene dos partes bien diferenciales. Una parte más antigua, pues quizás en torno al siglo XVII y XVIII, y otra parte que se hizo con motivo del 5º centenario de la fundación de Santa Fe. Se hizo un encargo a dos orfebres, unos orfebres cordobeses y otros aquí a Miguel Moreno. Definitivamente la hermandad apostó en ese año 1991 porque se encargara, y en el año 1992 se estrena parte de esto. Con lo cual vamos a ver esa comparativa de símbolos, porque hay que decir que dentro de la iconografía cristiana, dentro del arte cristiano también, la iconografía eucarística es de la más rica, de la más simbólica, y de ello van a dar buena cuenta tanto Luis como Israel. Con lo cual les voy a pasar el testigo a Luis. Vamos a intentar en torno a los 5 minutos por cada imagen más o menos, para no hacernos muy pesados, y no obstante, si tienen alguna inquietud, alguna pregunta, les ruego que levanten la mano e inmediatamente tomarán la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti, Jesús, por presentarnos. Pues decirles que soy Luis Agustín Maldonado, que estudié Historia del Arte, también un máster, Conocimiento y Tutela del Patrimonio Histórico, y bueno, una de mis principales, o de las asignaturas que más me apeteció dar, aunque era de libre configuración y demás, pues era de iconografía, porque la riqueza simbólica de, digamos, la visualidad que nos ofrece mucha imaginería que se nos presenta en ocasiones, se nos pierde entre el abigarramiento decorativo de muchas imágenes, porque, por ejemplo, como el que nos está enseñando aquí Jesús en primer plano, podemos observar que entre todos esos roleos de acantos y demás, hay un óvalo, como ustedes están viendo aquí arriba, en el que aparece un símbolo muy, digamos, elocuente, que aquí estamos viendo en un mayor tamaño, y que presenta una simbología que es digna de traer a colación, ¿no? Ustedes seguramente, la mayoría, entenderán que las azucenas que estamos viendo en ese jarrón, porque son unas azucenas, especialmente le apremio a que se fijen en la imagen de la izquierda, ese jarrón de azucenas que tiene una factura un tanto discutible, porque, bueno, lo hemos estado comentando Jesús y yo, este artista del 16-17, porque es un personaje del que no tenemos mucho conocimiento en este momento, pero que prontamente estoy seguro que Jesús nos iluminará sobre él. Es una factura bastante discutible, como estoy diciendo, porque estéticamente es una presentación un tanto casi naif, se podría decir, en comparativa con la que Miguel Moreno realizó a finales del siglo XX, en el que la estilización, como ustedes están viendo, de las formas, sobre todo en el floreo, en las asas del jarrón, en las estrías que lleva abajo, es una estilización muchísimo más cuidada, lo que representa que ha ocurrido una temporalidad bastante plausible entre una imagen y otra, es un recorrido de fórmulas artísticas y de más fuentes que produce un cuidado o un esmero mayor. Pero en lo que nos vamos a centrar en esta tertulia es en la relación que ese símbolo tiene con la Eucaristía, sobre todo con el misterio de la Eucaristía. Y en este caso, lo que simbolizan las azucenas principalmente es la virginidad, la pureza, la incorruptibilidad. El misterio de la Eucaristía representa en sí mismo un compartimento de la incorruptibilidad de Dios con el concreto que somos nosotros. De ahí que aparezca este símbolo de pureza, en esta ocasión, en el paso. Pero claro, normalmente está asociada la aparición de las azucenas o de los lirios o este tipo de flores en un jarrón con la Virgen María. La mayoría de ustedes seguramente en las anunciaciones pictóricas habrán visto que siempre aparece, o casi siempre, un jarrón con unos lirios o una azucena, que por cierto les invito a que se fijen en el que hay en la encarnación de la sacristía de nuestra parroquia, en la iglesia parroquial, porque es una auténtica gozada, es una obra que seguramente es de índole flamenca o de influencia flamenca, y en la que el jarrón de azucenas que aparece es una auténtica pasada, se parece mucho al de la Anunciación de Horacio de Gentileschi, que es un pintor de gran categoría.
y que bueno, que es como les digo la curiosidad que aquí aparezca relacionado con la Eucaristía. Por eso vamos a darle paso a Israel, para que él nos aclare un poco por qué aquí aparece relacionado un poco con la Eucaristía, o si la Virgen María también tiene aquí su lugar, o puede presentarse de alguna forma presente en este paso y en esta temática eucarística que es la que protagoniza el trono. Bueno, Luis, pues muchas gracias. Preámbulo, que no lo han dicho en la presentación, yo como buen vicario parroquial, vicario en latín significa sustituto, por eso estoy aquí sustituyendo a mi párroco, ¿vale? Y me avisaron ayer, entonces es verdad que a mí la teología eucarística es un tema que me ha fascinado desde que estudié, hace ya unos años, yo ahora ando más metido en filosofía, pero ciertamente son temas de muchísimo interés y que todos en el fondo tocan aspectos de nuestra fe, de lo que profesamos cada domingo cuando vamos a la Eucaristía, ¿no? En relación con esto que plantea Luis, lo primero que me parece importante, yo sinceramente no conocía iconografía de la Azucena relacionada directamente con la Eucaristía. La cuestión es que es completamente plausible que en un trono dedicado al Santísimo Sacramento, al Señor en la Eucaristía, haya iconografía dedicada a su madre. ¿Por qué? Pues una posibilidad que se me ocurría cuando me lo planteaban era que María ha sido considerada por los primeros padres de la Iglesia, por ejemplo, como el primer sagrario, y se sigue todavía hablando de ella como la primera que ha tenido dentro de sí, carnalmente, al Hijo de Dios, al que luego hemos adorado siglos después, ¿no? Con una larga tradición en la Eucaristía. Por tanto, la primera relación y la que me parece como más explícita y quizás de un modo más directo sería pensar que, aun cuando la referencia iconográfica esté directamente relacionada con la Virgen María ha sido la primera custodia, el primer sagrario que ha albergado dentro de sí, en su vientre, en su carne, al Hijo de Dios. Y por tanto, como bien decía Luis, en relación con el cuadro de la sacristía, se reconoce además que es la encarnación por la posición que tiene el arcángel Gabriel frente a ella en una actitud de adoración. Por tanto, sería bellísimo, ¿no?, profundizar en esa imagen que nos recordaba antes Luis, como la Virgen María como el primer sagrario. ¿Sí? Muchas gracias, Israel, por tu aportación, y vamos a continuar adelante. Bueno, yo solo puntualizar que hay que recordar, bueno, más que recordar, no sé si alguien sabe, en el siglo XVIII, la Iglesia Parroquial de la Encarnación, en uno de los sellos que se describía, en uno de los cabildos, el sello de la Iglesia era precisamente un sello con Azucena junto con la Efilaí, a ambos lados, con lo cual es cuanto menos curioso, ¿no?, el empleo de, lógicamente, que también se hace en la misma fachada, por ejemplo, de la Catedral de Granada, que además se hacen esculturas, esa fachada diseñada por Alonso Cano tan bonita, ¿no? En fin, vamos a continuar, en este caso, con la alegoría de la fe, que como todos sabemos tenemos una nada más y nada menos que nuestra fachada de la iglesia, y de la cual Luis nos va a dar una explicación. Bueno, pues en este caso, otro de los óvalos que se encuentran perdidos en ese mare magnum de roleo y de vegetalismo, pues es este que se encuentra bastante cercano a la sección superior donde hemos visto el jarrón de Azucena, que en este caso pues se trata de una representación de la fe, lo cual nos toca muy de cerca porque no estamos ni más ni menos que en Santa Fides, cuyo nombre no proviene de otra cosa sino que de la virtud teologal que es la fe, precisamente por razones históricas que ahora no vienen al caso, pero que nos toca muy de cerca. Pero centrándonos exclusivamente en la temática iconográfica, explicar un poco, como es mi tema artístico, por qué esa figura antropomórfica representa algo tan abstracto como el sentimiento que es la fe. Bien, ¿qué mejor manera de representar la fe, que es creer lo que tus sentidos no ven, las capacidades perceptivas que tenemos en este mundo fenomenológico no nos dan la capacidad de percibir lo abstracto, el todo, nuestro Creador nos ha dado? ¿Qué manera tenemos de comunicarnos con Él o de trasvasar esta realidad hacia la otra realidad? Pues de la manera mejor que se representa en esta imagen, que es con una venda, tapándonos los ojos, limitándonos aún más esas capacidades perceptivas que nosotros mismos tenemos, y alzando con nuestra mano la copa para fiarnos de lo que nos echen en ella y bebérnoslo con tranquilidad. Eso es la mejor manera de representar la fe, la creencia en lo que no ves ni percibes, pero que en realidad está dentro de ti y puede estar en tu corazón. Qué mejor manera de representarlo que a través de esta figura, que además porta la cruz,
que además es un símbolo que recuerda a lo sacrificial, que en parte también implica el tema eucarístico, y además se incluye la hostia consagrada en la parte superior del cáliz, también referenciando y completando esa, referencia mesiánica que también lleva implícita la Eucaristía. Y además va togado. Pero claro, como os digo, es una imagen muy relacionada con lo que aquí tenemos básicamente en Santa Fe, porque es muy importante el pueblo, fue muy importante el pueblo en la propagación de la fe cristiana, digamos, en un momento histórico muy importante, y que aquí tenemos un ejemplo de ello. Y ahora le voy a dar paso a Israel para que nos ilustre un poco más en lo que es la virtud teologal de la fe. Bueno, Israel, nos ha explicado magníficamente Luis, ¿no? Toda la iconografía y demás. Se dice, ¿no?, que la Eucaristía, ¿no?, representa el Mystery Fidei también, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, de hecho, cuando termina la consagración, justo en el momento en el que se produce lo que se llama en teología la epíclesis, que es el descendimiento misterioso del Espíritu Santo sobre los dones del pan y el vino, la aclamación que se hace, a la que vosotros respondéis, es, se puede decir de varias maneras, aclamemos el misterio de la fe, tal cual como decía Jesús ahora. En realidad, la palabra griega mysterium luego derivó en latín sacramentum, es exactamente lo mismo. Por eso el Santísimo Sacramento viene en realidad de una transposición del griego hacia el latín. ¿Qué podemos decir del misterio de la fe? Podríamos hablar aquí hasta mañana del misterio de la fe, un tema bien interesante. Sabéis que las tres virtudes teologales son la fe, la esperanza y la caridad. Y en relación con la fe y el sacramento de la Eucaristía, quizá una manera muy gráfica de ver la relación que hay y los distintos elementos que se podrían sacar, ¿no?, sería acudir a algunos de los himnos eucarísticos de Santo Tomás de Aquino, que los cantamos muchas veces cuando exponemos al Señor por la tarde. La adoración de los jueves se canta el Pange Lingua, el Tantum Ergo, que muchos de vosotros seguro que los conocéis, uno un poco menos conocido, pero también se canta, por ejemplo, en la procesión del Corpus, a veces Adoro te devote, y en todo ello, Santo Tomás de Aquino, que es el gran teólogo del siglo XIII, de la escolástica, pone muy de manifiesto eso que planteaba ahora Luis. La fe como un órgano. Claro, esto es complejo, porque la fe como un órgano que te permite, en algún sentido, suplir lo que los sentidos, digamos, del cuerpo no llegan a alcanzar. Yo siempre le pongo a los niños en la catequesis de ejemplo. Imagínense por un momento que entráis un extraterrestre que nunca haya escuchado nada de la fe o nada de los sacramentos, entra a la iglesia y ve cómo yo estoy bautizando a un niño, o cómo estoy yo, por ejemplo, en el momento de la elevación, la Eucaristía. Claro, él no tiene fe, no ha oído nunca hablar de eso, no tendría por qué saber absolutamente nada. Él lo que está viendo ahí, sus ojos, que le muestran pues un trozo de pan o un poquito de agua que está cayendo sobre la cabeza de un niño, ¿no? Nosotros que tenemos fe, dice San Juan Crisóstomo bellísimamente, ¿no?, dice que fue como si nos pusiéramos unas lentes que en algún sentido completan lo que los órganos sensoriales no son capaces de ver, ahí en ese trozo de pan o en esa agua. En relación con esto de que lleve el paño, la virtud de la fe personificada en una mujer que lleva un paño con los ojos vendados, ¿no?, ahí habría también mucho de lo que hablar. Hay un poema, se me ocurre ahora sobre la marcha, un poema bellísimo de San Juan de la Cruz, al que le han puesto música un montón de cantantes, incluso ahora Rosalía hace poco, que bien sé yo la fonte que emana y corre aunque es de noche, ¿no? La imagen de la fe como la noche en la que evidentemente los sentidos no ven y en la que el Señor, a través de esa virtud teologal, nos va acompañando. Yo apostillo normalmente cuando hablo de la fe que, si bien es cierto que es una virtud en un sentido que completa a la visión y que es ciega, que no necesita fiarse de lo que Dios le dice, también es una virtud que te ayuda a ver más. Por tanto, la fe es ciega en algún sentido y la fe permite ver también. Por eso la iconografía pues a veces es limitada. Esto refleja una parte de lo que es la fe, pero no toda la fe. Muchas gracias, Israel. Bueno, a continuación también, dentro de esa parte antigua del trono, tenemos esa representación del Cordero sobre el libro de los 7 sellos o de los 7 sacramentos, y también hemos puesto justo al lado otra representación que Miguel Moreno reinterpreta en el año 91-92 y que Luis pues nos va a decir. Bueno, pues nos encontramos ante una de las simbologías más complejas, en este caso, porque lo que estamos viendo, la mayoría de ustedes sabrán que se trata del Cordero Místico, que es representación de Jesucristo. Pero claro, ¿por qué
el por qué se representa a Jesucristo a través del Cordero. ¿Qué hace Jesucristo? Se deja inmolar obedeciendo la voluntad del Padre, si no me discute Israel, para redimir los pecados del mundo y salvarnos a todos. Es decir, toma la misma actitud que podría tomar un cordero que se deja inmolar, un animal dócil, manso, que se ofrece y digamos que fomenta un sacrificio propio hasta el extremo, llevado hasta el extremo, para cumplir la voluntad del Padre y para salvarnos a todos. De ahí la razón de que se utilice al Cordero como símbolo de Cristo. Además, al principio del Evangelio de San Juan Bautista, cuando ve llegar a Jesucristo para bautizarse, lo primero que dice a los que estaban allí a él bautizando es: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es otra simbología que además se añade a la de la actitud dócil del propio Cordero como símbolo de Cristo. Bien, además vemos que porta una banderola, tanto en las dos, en una representación como en otra, porta una banderola. ¿Qué significa la banderola? Es la banderola de la victoria, porque Jesucristo siempre vence a la muerte, resucita al tercer día, vence a la muerte, vence al mal, redime nuestro pecado. Entonces tiene que tener una simbología que represente esa victoria triunfante suya sobre, digamos, la caída de la humanidad o del mundo tal y como lo conocemos. Aparte, si ustedes lo observan más detenidamente o más de cerca, en la banderola de la imagen de la derecha están viendo que esas mismas palabras que decía San Juan Bautista están escritas en latín, ecce agnus Dei. Pero lo que más me interesa a mí retrotraer de esta imagen en esta ocasión es ese libro sobre el que está posado el Cordero y que tiene esos 7 sellos que están cerrándolo, ocultándonos el contenido de ese libro. ¿Por qué? Porque ¿qué significa ese libro? ¿Qué contiene ese libro? Ese libro en realidad lo que contiene es lo que todos nos preguntamos: los misterios de la vida, la esencia de la vida, el sentido de la vida, el por qué estamos aquí, el por qué Dios nos creó, el por qué hemos pecado, el por qué nos vamos a salvar. Todos los misterios del por qué estamos aquí están contenidos en ese libro, y el único que tiene poder para mostrarnos esos misterios es Cristo. Y eso sucederá en el evento escatológico que conocemos como el Apocalipsis. Entonces, al par que esta imagen lleva digamos, nos retrotrae un poco una imagen de esperanza, porque nos representa a Cristo como triunfante, a la vez nos está diciendo que nos espera un juicio y que Él es el único que va a abrir en ese momento los misterios de la realidad. Se nos van a abrir a nuestros ojos en ese momento, abriendo cada uno de esos 7 sellos. Pero esos 7 sellos no van a desatar unos eventos, digamos, arbitrarios, sino unos eventos muy importantes, llamémoslo así por no llamarlo preocupantes, porque en realidad no deben ser preocupantes, porque si estamos donde tenemos que estar no deberían ser tan preocupantes. Los 4 primeros no son ni más ni menos que los 4 jinetes del Apocalipsis: hambre, peste, guerra y muerte. Eso es lo que simbolizan los 4 primeros sellos. Con el quinto, cuando Cristo abre el quinto sello, digamos que le dará paso a los mártires para que tengan cierta esperanza de que el sacrificio que ellos sufrieron va a ser recompensado, por decirlo de algún modo. El sexto sello desata un evento cataclísmico. Cuando Cristo abra el sexto sello, se producirán terremotos, el sol se ennegrecerá, la luna se enrojecerá, y digamos que el mundo se pondrá patas arriba. Todo cambiará de lugar, nada estará en su sitio. Es una imagen de pura escatología que retrotrae al cristianismo una imagen que, digamos, las tradiciones antiguas ya tenían muy arraigada dentro de sí. Les invito a que exploren la mitología nórdica, el Ragnarok. Son imágenes muy parecidas a las que el Apocalipsis recoge en tiempos posteriores. Y el séptimo sello, después de ese evento cataclísmico, recoge un silencio en ese espacio abstracto en el que empezarán ya a ocurrir estos eventos, que es el que precederá al siguiente evento de esa tribulación, que será el sonar de los ángeles con las 7 trompetas. El Apocalipsis está lleno de numerología y de cromatismos. Por lo que les digo que este símbolo es uno de los más complejos, en el que a la vez de esperanza tenemos que estar en guardia y preocuparnos de lo que está por venir. Por eso quiero ahora que Israel nos ilustre, creo que con su profunda sapiencia en estos temas, esa
a media voz entre la esperanza y la preocupación que tenemos que tener en nuestras vidas. Y imagínense que todo esto se nos expresa a través de una sencilla imagen que simplemente veíamos un cordero sobre un libro con 7 sellos. Pero imagínense la carga simbólica que tiene dentro. Vamos a darle paso a Israel. Yo también aprovecho para preguntarle a Israel, perdona por el atraco, y es, bueno, antes que nada quisiera puntualizar una cosa que no se aprecia, que yo me he dado cuenta a base de ampliar la fotografía a veces, porque incluso en el propio paso no nos damos cuenta respecto a esta imagen, en concreto la que tienen a su izquierda, ¿no? De la más antigua, la parte más antigua, es que cada uno de los sellos se ve las iniciales de los 7 sacramentos, la vez de bautismo, la de confirmación, la vez de penitencia. Es un detalle muy oculto, quizás no se ve ni siquiera con el propio ojo cuando nos acercamos en el paso, eso que lo tenemos colocado a una altura que el día de la procesión no podemos verlo con ese detalle, pero sí me gustaría decir ese detalle porque quizás que se aprecia incluso aquí en la imagen por la poca calidad, más o menos algo se ve, la ve quizás, pero el resto no se aprecia bien. Eso por un lado. Y por otro también, aprovechando, quiero preguntarle sí, aquí esto de aquí, esto la veis, aquí tenemos la fe, también la Eucaristía, tenemos todo, ¿no? El orden sacerdotal también está por ahí, la O. En definitiva también quería aprovechar a preguntarte, y no sé, y también a ti, lo mismo Luis, me puedes aclarar también, y es que aparecen en casi todas las representaciones que he visto yo, aparecen esos 7 sellos, pero si nos fijamos en el monumento que se ha recreado del Jueves Santo, hay un manifestador del siglo XIX y solo hay 5 sellos. ¿Qué significa esto? Quizá que se detiene la simbología en ese 5.º sello, quizá que Luis no ha aclarado, o tiene una simbología especial en ese caso. Es probable que como el 5.º sello sucede en cada uno de los, como he dicho, el Apocalipsis tiene mucha importancia numerológica y cromática. Y en cada una de las 7 eventualidades que ocurren después de esas 7 trompetas, vienen las 7 copas. Esas 7 copas simbolizan la ira de Cristo. Después, en el 5.º casi siempre es un énfasis hacia abajo. Se produce un énfasis hacia abajo en esa sucesión de eventos cataclísmicos. Y el 6.º y el 7.º invitan a anunciar el próximo. Entonces quizá al acabar en ese 5.º... ¿Por qué se representa 5, no 7? Por eso, porque quizá ese 5.º es una hipótesis que pueda avanzar. ¿Tú qué opinas, Irene? Ni idea. Sinceramente no sé, porque que hay veces que la omisión de series numéricas, cuando hay elementos que normalmente aparecen siempre con un número fijo y de repente a lo mejor añaden o quitan, pues no te sabría decir. Yo desde luego normalmente he visto siempre la iconografía con los 7. Sí. Incluso hay contraposiciones más bien como complementando a los 7 sacramentos, incluso a los 7 pecados capitales, los 7 dones del Espíritu Santo también. O sea, el 7 es un número de muchísima carga simbólica, La perfección se dice en algunos casos, hay otros que dicen que es el 8. Bueno. El 8, el grito, ¿no? El grito. El 6 es el que más le falta la perfección, porque falta uno para que sea la perfección, que es el 7. No. Bueno. Y en relación con lo que planteaba Luis, de una cierta ambivalencia de los símbolos, a veces, de los símbolos iconográficos, de los que aparecen también en el Apocalipsis, que son Apocalipsis, para a lo mejor que no conozcáis tanto la Sagrada Escritura o que no lo hayan explicado nunca, es un libro que si tú lo abres y lo lees de cabo a rabo no entiendes absolutamente nada, ya os lo digo. Es un libro en cierto modo rarísimo. Yo recuerdo un profesor que teníamos en la facultad que nos decía el proceso para que el Apocalipsis entrara en el canon de la Sagrada Escritura fue un parto, fue el libro sin duda ninguna al que más le costó entrar en los libros, digamos, oficiales que la Iglesia cerró definitivamente en el siglo XVI, en el Concilio de Trento. Por tanto, el libro del Apocalipsis se las trae para poder interpretarlo. Hay cientos de interpretaciones de muchos de los teólogos en las distintas épocas. En cualquier caso, retomando lo que planteaba Luis, esa cierta ambivalencia del catastrofismo, por decirlo así, de la iconografía del Apocalipsis, del simbolismo del Apocalipsis, y a la vez las señales de esperanza, a mí me gusta siempre explicar que una de las categorías preferidas, por ejemplo, de la teología del siglo XX para aproximarse al fenómeno de lo cristiano en general es la paradoja. La paradoja, hay algunos teólogos, recuerdo uno francés especialmente, que se recrea continuamente, ¿no? Dios y hombre, ¿no? Esa Y continua, siempre está la paradoja. Lo que se ve, el sacramento, como decíamos antes, es signo de lo que no se ve, lo visible y lo invisible, esa tensión, esa polaridad continua de elementos
que no están enfrentados, o sea que muchas veces son más bien complementarios. ¿Es esto o es lo otro? Pues es las dos cosas, ¿no? Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre también, ¿no? La Virgen María hizo la voluntad de Dios y al mismo tiempo era libre, ¿no? Siempre esa tensión. Y en este caso que dice Luis, los que hayáis ido ya a la Eucaristía o los que vayáis mañana os daréis cuenta de que preocupantes sí que son los signos de los que habla el Evangelio, por ejemplo, de este domingo, ¿no? Ciertamente, esto sería largo de tratar, pero el Apocalipsis habla claramente del juicio y al mismo tiempo de la esperanza, ¿eh? Retomando esta iconografía del Cordero, el Cordero, como le pasa por ejemplo a Jesús resucitado cuando se aparece a los discípulos, el Cordero es degollado, es decir, tiene aún los signos de la pasión en muchas de las representaciones. Aquí en realidad no se ve bien, en otras sí, aquí más bien se ve ya un Cordero glorioso, pero el libro del Apocalipsis lo que dice el Cordero es que es degollado y glorioso al mismo tiempo. De nuevo vuelve la paradoja, es decir, Jesús cuando se aparece a los discípulos lleva las llagas todavía de haber muerto, es decir, su corporalidad, su biografía, la temporalidad que él ha ido viviendo no le abandona en la vida eterna, por decirlo así, y por tanto el juicio para nosotros, pues también eso me lo decía a mí mi padre cuando era pequeño, ¿no? Te tendrás que preocupar en el examen si no has estudiado, ¿eh? Bueno, pues el juicio un poco así también, ¿no? Es un símbolo de esperanza porque el Señor va a estar con nosotros, Él está de nuestra parte, ¿no? El Espíritu Santo, por ejemplo, en la tradición cristiana es el abogado defensor frente a Satanás, que es el que acusa, el paráclito en griego, lo que significa justamente eso, el que te defiende, ¿eh? Por eso es un motivo de esperanza y al mismo tiempo es un momento, el juicio, en el que se pondrá de manifiesto todo lo que hay, ¿eh? Ya sin ningún tipo de velo. Apocalipsis significa eso, justamente, revelación. Ahí ya se verá con claridad todo lo que hay, todo lo que uno quizá ha querido esconder durante mucho tiempo, en ese momento se verá, por tanto es preocupante en ese sentido. Sí, lleva mucha razón de lo que dice Israel, efectivamente es revelación, porque en el momento en el que se abra ese libro es cuando veremos con los verdaderos ojos y sentiremos con el verdadero corazón. Pero claro... Sí, en relación, para que no se me pase, en relación con esto del libro, es muy interesante, como toda la escritura, dicen los santos padres, se explica, unos libros se explican a otros, las cosas que uno no entiende del Apocalipsis se entienden relacionándolas con el Evangelio, etc. Para entender esto del libro y de los grandes misterios que están encerrados ahí, que solo el Cordero los revela, es muy interesante, lo he apuntado antes, se me ocurre un pasaje, por ejemplo, de la carta a los Colosenses, en la que San Pablo dice que en Cristo se encierran todos los tesoros. En Cristo se encierran todos los tesoros de la ciencia y de la sabiduría, ¿eh? Una cita impresionante que en realidad está perfectamente relacionada con el hecho de que en el Apocalipsis sea el Cordero degollado, sea Cristo, aquel que revela definitivamente, como dice preciosamente el Concilio Vaticano II, en Gaudium et Spes dice, la que yo creo que es la frase más importante de todo el concilio, el misterio del hombre, del ser humano, solo se revela a la luz del misterio del Verbo encarnado, de Cristo. Todo lo que nosotros no entendemos, muchas veces de nosotros mismos, Cristo nos revela nuestra vida, nos hace que entendamos cosas que si no lo conociéramos a Él, no las entenderíamos. Me ha parecido precioso eso que ha dicho Israel, porque realmente el Verbo encarnado se ve limitado por las realidades del mundo fenomenológico, de la lógica y de la física. Tiene que sujetarse al mundo de aquí. Pero cuando lo veamos de esa forma, en el momento en el que se abre el libro, ya no lo veremos sujeto a esa regla. Entonces se nos manifestará el Verbo con su verdadera esencia. Y a pesar de lo que ha dicho, de que es un tanto preocupante ciertas cosas del Apocalipsis, en realidad el final es maravilloso. Porque esa esperanza de la que nos hablaba se demuestra en la Jerusalén celeste, que es la última imagen con la que termina el Apocalipsis. Así que, a pesar de ser un libro bastante escatológico y de advertencia en ese sentido, el final es muy esperanzador. Y además es una imagen que también se reproduce aquí en la exposición. Pueden verla detrás del Cristo crucificado que hay en la imagen de la cruz parroquial, que es muy interesante esa contraposición del sacrificio con la esperanza que aparece. Bueno, aquí tenemos también otra de las imágenes que quizás tiene menos duda, ¿no? Se ha puesto de manifiesto cómo fueron los fundadores de Santa Fe, Fernando e Isabel, con esas coronas, y también fueron quienes instituyeron la fiesta del Corpus Christi junto a Fray Hernando de Talavera, y precisamente en el mes de junio de 1491 ya hay testimonios que ya funcionaban por aquí y demás, ¿no? Efectivamente, es un detalle historicista en el que no vamos a desarrollar especialmente, porque básicamente eso es una referencia a los reyes católicos, un detalle historicista como le estoy comentando. Las coronas refieren a su papel monárquico y
en realidad, como muy bien ha dicho Jesús, pues porque se instituyó ya esta celebración desde el primer momento en el que instituyeron el campamento, que fue, ya sabemos todo, el 26 de abril del 1491, y poco después fue cuando se hizo ya por primera vez la celebración, que aquí Jesús pues ha descubierto que ya se hizo en esa primera ocasión, ¿no es así? Pues sí, la verdad que sí. Se puede ver la exposición. Vamos a avanzar, tampoco vamos a extendernos mucho, porque para ello tenemos la exposición también y nos quedan muchas diapositivas por delante. Bueno, Israel, ¿tú quieres? Sí. Yo quería que recordaras que pueden preguntar lo que quieran. Ah, eso. Bueno, lo recuerdo, lo he dicho al principio, pero ni que decir tiene que todo aquel que desee tomar la palabra o preguntar en cualquier momento, simplemente con hacer este gesto, le pasamos el micro, o si no quieren micro, a voz viva, y inmediatamente, pues, nada, toma la palabra, ¿vale? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? Nada, ¿no? Bueno, pues si en cualquier momento quieren, pues pueden hacerlo. Y bueno, sí, me preguntaba una vez que por qué Y latina. ¿Por qué Y latina? Pues yo creo que es un tema del castellano antiguo. Lo mismo que no existía, por ejemplo, la X. La X, no la J, y se ponía una X. En los documentos antiguos se pone de so en vez de jo. O como la ñ no aparece, por ejemplo, en finales del siglo XV y aparecen dos N, dos annos. Después ya aparece a mitad del siglo XVI la letra ñ como tal. Pero siempre el castellano antiguo ha jugado con una serie de letras, en este caso la Y, a veces, de hecho, en muchos documentos que hemos expuesto, incluso algunos de ellos ahí, iglesia, dependiendo también del escribano. Hay algunas palabras que la introducen después, que no es lo normal, pero también la palabra iglesia, como otras muchas tantas, aparecen, lo mismo que no, la N, antes de B, ¿no? Se ponía una N. O sea, son cosas que a día de hoy nos parecen como faltas de ortografía, pero que en su momento tenían una lógica bastante aplastante. Gracias. Gracias, Jesús. Una aclaración necesaria. Bueno, vamos a proceder con una de las imágenes más llamativas, una de las que más les llama la atención a las personas que se acercan a la exposición, que es este pelícano al que vemos que parece autolesionarse para ofrecer su sangre a sus crías. Bueno, pues podemos preguntarnos, ¿qué representa esta imagen en el trono? ¿Por qué está aquí presente esta especie de ave? ¿Y qué relación tiene con la simbología eucarística que nos pretende inculcar este paso? Bien, esto proviene de algo que fue y gozó de mucha fama durante la Alta Edad Media, que fueron los bestiarios medievales. Se produjo en griego un manuscrito, presumiblemente los expertos todavía no se ponen de acuerdo, en Alejandría entre el siglo II y IV después de Cristo, en el que digamos que es como una especie de historia natural en el que se retrotraen y se representan distintos animales con moraleja, digamos sentencias que sirven un poco para la conducta, reconducir la conducta de las personas en base a una ética y a una moral preestablecida. Y entre ellos se encuentra el pelícano, la pantera, el león, el unicornio, una inmensa cantidad de figuraciones animalísticas asociadas a un tipo de comportamiento que nos invita a tener moderación, eutrapelia, prudencia en nuestra vida. Y el pelícano es uno de ellos. Y del pelícano se dice, porque los antiguos observaron que cuando el pelícano da de comer a sus crías, tiene una pequeña bolsa debajo del pico en el que se guarda la comida y luego se la ofrece a las crías. Y las crías introducen un tanto la cabeza en el pico para sacarle la comida de esa bolsa. Bien, pues los antiguos, viendo esta actitud un tanto extraña, pensaban que cuando no tenía con qué alimentarlos, el propio pájaro ofrecía su entraña a su hijo. También incluso se decía que cuando les picaba una serpiente o algo, se curaban con esa sangre del veneno. Era algo curioso. Efectivamente, según la interpretación, San Agustín le da una, San Isidro de Sevilla le da otra, pero siempre con ese tipo de simbología, ¿no? Bien, y ustedes seguirán preguntándose, ¿qué tiene que ver eso con una simbología cristiana o católica? Bien, pues qué mayor relación que Cristo es el que se sacrifica por nosotros. Volvemos a la misma simbología anterior del Cordero, en el caso del Cordero, porque su mansedumbre, digamos, ofrecía esa facilidad de autoofrecerse a sí mismo para nuestra salvación. El pelícano también representa por su parte esta misma actitud de Jesucristo frente a nosotros, que se autosacrifica a sí mismo para salvarnos a todos.
igual que pensaban los antiguos que el pelícano hacía para con su cría. Ya les digo, eso proviene de este manuscrito que les estoy comentando entre el siglo II y IV después de Cristo, que se llama Physiologus, y que después fue el que, digamos, varió en numerosas escrituras posteriores de los bestiarios medievales, que son muchos, y de los que se escribieron cantidad, ya les digo, y bueno, hay uno editado en Ciruela que lo recomiendo porque es muy edificante acercarse a ese tipo de... Ciruela es una editorial de libros. Es muy edificante acercarse a ese tipo de literatura moralizante, porque quizá los valores que nos infunde incluso para hoy en día, aunque muchos puedan parecer anticuados, quizá nos dan unas lecciones de prudencia de comportamiento y de comprender el mundo muy, muy edificantes, como he dicho antes. Pero, claro, la gran duda aquí es Israel, donde tú nos puedes arrojar luz. ¿Qué tiene que ver un tanto ese sacrificio que Cristo hace por nosotros con la Eucaristía, con el tema eucarístico? Porque en realidad en el tema eucarístico también podemos vislumbrar ciertos aspectos de sacrificio, ¿no? Bueno, ciertos aspectos de sacrificio, yo diría más que eso, incluso. O sea, realmente desde la primerísima tradición cristiana, la Eucaristía se ha entendido, vamos, ni siquiera, o sea, es que Jesucristo, claramente, cuando uno coge los distintos evangelios, los relatos de la pasión, algunas de sus parábolas también, se ha entendido claramente a sí mismo como el Mesías definitivo, como el enviado de Dios, que ha venido a ofrecerse Él por nuestros pecados, el inocente por los culpables. Es precioso porque se podría retomar también la iconografía del Cordero, de la que hablaba antes, que acabamos de ver ahora, en la festividad judía del Yom Kippur, por ejemplo, que es la festividad en la que los judíos celebran el perdón de los pecados. Se lanzaba un cordero al desierto y se le dejaba y luego se sacrificaba. Tenía que ser un cordero perfecto, y era muy interesante también desde el punto de vista existencial, porque con ese rito en el que ese cordero se marchaba con las cargas, con los pecados que ninguno de ellos, de los que estaban allí presentes en esa asamblea, se habían podido perdonar a sí mismo, el cordero de algún modo hacía las veces de lo que se llama hoy en día también chivo expiatorio. El chivo expiatorio es aquel que carga con aquello con lo que uno no puede tirar, por decirlo así, y entonces Cristo es ese cordero, ese pelícano también, que se sacrifica por nosotros en la Eucaristía. Es verdad también que ya desde la primerísima tradición cristiana, en el siglo II y III, Orígenes, Ireneo, no tienen un único criterio de interpretación de la Eucaristía como sacrificio. Hay un montón de debates muy interesantes acerca de una segunda dimensión muy temprana de interpretación de la Eucaristía como banquete también. Jesús, sabéis que tiene predilección por sentarse a comer con pecadores, con sus amigos, la última cena realmente. Hay un debate tremendo que sigue sin resolverse, si fue o no fue una cena pascual. En cualquier caso, la dimensión sacrificial de la Eucaristía ha sido tradicionalmente la dimensión como más fuerte, en la que se ha puesto más acento, no la única, ya digo, también la Eucaristía es banquete. ¿Por qué digo esto? Pues porque, por ejemplo, en la Baja Edad Media, y luego ya, por ejemplo, eso se ve muy bien en el siglo de oro español, en algunas poesías de Lope o de otros poetas, la dimensión sacrificial de la Eucaristía se remarcó tanto que se tradujo quizá en una espiritualidad, en una ascesis que marcaba demasiado como el sufrimiento por el sufrimiento, lo que se llama el dolorismo en arte, por ejemplo, ¿no? Y en realidad, para contrarrestar un poco como ese exceso de dolorismo, a lo mejor, que es indudable, Jesús ha sufrido por nosotros, el inocente ha ido a la muerte por nosotros, que sí que éramos y que somos culpables, ¿no? Esa es la base, por ejemplo, del perdón sacramental. Pero es importante remarcar que la Eucaristía no es solamente eso. Punto número 1, y punto número 2, lo que remarcaba también antes Luis en relación con el Apocalipsis. El final de la Eucaristía es un anticipo de la gloria, del cielo, es decir, de aquello que va más allá del dolor. Si la Eucaristía fuera solo y exclusivamente sacrificio, el sacrificio, ¿cómo acaba un sacrificio? Acaba en la muerte, claro. No, la Eucaristía es festín, es banquete, porque esa muerte, con la sangre de Cristo, que está derramada aquí bellísimamente en la imagen del pelícano, nos alimenta a nosotros y nos salva y nos da la vida, ¿no? Los antiguos, la primera patrística cristiana, llamaba a la Eucaristía medicina de inmortalidad. Fíjate qué maravilla, ¿no? Esa sangre derramada del pelícano que es Cristo, del Cordero por nosotros,
nos da la vida eterna. Por tanto, sacrificio sí, por supuesto que sí, y más que sacrificio también banquete y festín de vida eterna. Me parece hermosísima esa imagen que nos trae Israel, porque yo creo que nos habla mucho de la ambivalencia, esa ambivalencia que él comentaba antes, de todas las imágenes, de las que yo mismo me estoy dando cuenta ahora, quizá escuchándole, porque en el Cordero estamos viendo a la vez un Cordero triunfante que viene a salvarnos y a abrirnos los ojos, y a la vez nos está trayendo cierta tribulación por cómo nos hemos comportado, por nuestro comportamiento o por nuestras actitudes. En el Pelícano estamos viendo un sacrificio y a la vez un banquete. En fin, esa ambivalencia permanente que se produce en este tipo de imágenes y que me parece muy hermosa, incluso en la imagen que ha dicho antes de la noche oscura del alma que nos trae San Juan, sin embargo, ve la luz en la noche. Siempre esa ambivalencia me parece muy hermosa. ¿Tú qué opinas? Pues opino que, como he dicho antes, lo que es la simbología eucarística, la iconografía eucarística es inmensa, representa a lo infinito, ¿no? Por decirlo así. Vamos a pasar, si os parece bien, a la siguiente imagen, que también, lógicamente, pertenece a la bella factura de Miguel Moreno, que se me ha ido el apellido, en donde se representa, pues fijaros, ahora nos va a ver Luis, pero yo la primera imagen que me viene a la mente es que cuando en Historia del Arte a los alumnos le pongo la parte de arte paleocristiano, me recuerda a esa catacumba de San Calixto en el siglo II, donde esos primitivos cristianos representan estas imágenes, con lo cual una iconografía rica y a la vez muy antigua. Efectivamente, Jesús, de las más antiguas, puramente paleocristiana, nos retrotrae el símbolo del pez a esa especie de secreto que se tenían entre sí los primeros cristianos para decirse entre sí que eran cristianos. Utilizaban el símbolo del pez, eso lo hemos visto seguramente en varias películas y demás. Eso se llama el ictis, esa figura se llama ictis. ¿Por qué? Porque se trata de una figura geométrica que además juega con monogramas del griego Niké antiguo, en el que el símbolo que se representa es dos circunferencias que se acercan entre sí y el extremo de la circunferencia de una toca el centro de la otra. Exacto, se entrecruzan y cuando se juntan crea la silueta de un pez. Y esa misma simbología que en griego nos retrotraía a símbolos esclavistas y demás que había en aquel momento, que remitían a los cristianos para hacerse secretos entre sí. Si uno trazaba en la arena medio arco y el otro lo trazaba a su vez por debajo, se estaban diciendo entre sí que eran cristianos. Así que desde ese primer momento ya se nos está retrotrayendo la imagen del pez como elemento simbólico que nos identifica como cristianos. Aunque sobre esto también hay discusión. No todos coinciden en ello, y otros incluso retrotraen que por ser un animal acuático, por decirlo así, esa imagen de regeneración y esa imagen vivificante que da el agua como muestra de vida en el mundo, también nos retrotrae el pez como símbolo de Cristo y demás. Pero en este caso, que es donde nos centramos en el paso y que para relacionarlo con la Eucaristía, otra de las imágenes que nos puede recordar es evidentemente el recuerdo del milagro de la multiplicación de los panes y los peces que hizo Jesús, y que es muy hermoso en el sentido relacionable con la Eucaristía, que quiero que de eso nos hable bastante Israel, porque me parece una de las cosas más hermosas en esta ambivalencia que estamos constantemente hablando, que ha salido así el tema esta tarde, porque en el pan y en los peces se ve algo muy interesante, y es que aparte de algo concreto, unos pocos peces, concretamente 2 y 5 panes, Jesús alimenta a una multitud de 5.000. De algo muy particular saca algo muy plural, por decirlo así, a grosso modo. ¿Qué ocurre en la Eucaristía? Lo contrario, es el paso contrario. De algo muy infinito, muy absoluto, muy abstracto, como es la propia imagen de Dios, se manifiesta en una especie muy concreta, que es el pan y el vino. Es la sangre y el cuerpo y la sangre de Cristo. Bien, pues eso es uno de los... Es que para los cristianos tiene que ser el misterio y la creencia más grande nuestra. Así que para nosotros la Eucaristía debe ser lo más grande, porque un católico, un cristiano de verdad,
tiene que pensar que cuando está comulgando no se está tomando otra cosa más que el verdadero cuerpo y la verdadera sangre de Cristo. Por eso la procesión del Corpus Christi es lo más grande que tenemos, porque cuando está el paso en la calle no está cualquier cosa. Nosotros tenemos que pensar que está Dios ahí mismo en la calle. Por eso perfumamos las calles, por eso decoramos nuestros balcones, por eso creamos altares, porque estamos venerando la propia imagen de Dios. Eso es lo que aquí tenemos que tener claro. Y esta imagen nos retrotrae esa preciosa metáfora de que lo todo se hace concreto, como Jesús fue capaz de hacer lo concreto todo. ¿Qué opinas tú? Bueno, este es uno de los temas que a mí más me apasiona de la Eucaristía. Recuerdo una de las obras cumbre de uno de los mejores teólogos del siglo XX, Hans-Urs von Balthasar, un teólogo suizo, se titula, hablando de Cristo, el todo en el fragmento, das Ganze im Fragment, dice en alemán, el todo en el fragmento, que es de nuevo, una vez más, ¿no?, la paradoja de la que hablábamos antes, ¿no? El universal concreto, también lo llama en otros momentos, a Cristo, este teólogo magnífico, queriendo reflejar que en Cristo se reúnen las dos dimensiones, ¿no? La divinidad, aquello que era absolutamente inalcanzable, que estaba separado por naturaleza de todo lo finito, de lo vulnerable, del dolor, ha querido hacerse partícipe también de lo finito, ¿no? El finito infinito. Bueno, esto sería para otra charla, pero retomando la imagen y del tema del que hablaba Luis ahora, esa relación entre el todo, por decirlo así, y la parte, en la multiplicación de los panes y los peces, sí que me parece importante, y esto ya más allá de que aprendamos cosas, que para eso estamos aquí, de la erudición, me parece fundamental que entendamos, y esto nuestro párroco lo recuerda una y otra vez, que hay una dimensión de la Eucaristía que a veces se olvida mucho y que es la dimensión que yo llamaría fraterna de la Eucaristía. La dimensión fraterna de la Eucaristía en los primeros siglos cristianos está tan marcada en muchos de ellos y en muchos de los grandes, de los padres de la Iglesia, que la expresión en latín corpus verum, que significa cuerpo verdadero, el verdadero cuerpo de Cristo, la presencia real de Cristo, se refería antes, fijaos, a la carne de los pobres, a la carne del prójimo, que, recordando eso de Mateo 25, aquello que hicisteis con uno de esos mis pequeños hermanos, lo hicisteis conmigo. Cristo se identifica con aquel que está sufriendo. Para un cristiano del siglo III, cuando se decía corpus verum, lo primero que pensaba no era en la hostia consagrada, pensaba en la carne de los pobres. Por tanto, eso ya me parece que es importante. Y para hablar del pan consagrado, todavía no se tenía el término transubstanciación, eso viene mucho después, se hablaba... Se lo echó. Se hablaba del corpus mysticum, corpus verum era la carne de los pobres, del prójimo, de aquel que te reclama, que es Eucaristía para ti. Por eso es fundamental que esto lo sepamos, y que también lo dice mucho nuestro párroco y lo dicen todos los grandes padres de la Iglesia, ¿no? De poco sirve venir a la Eucaristía a adorar o a comulgar si luego yo no continúo siendo eucarístico en mi relación con los hermanos. Por tanto, sería como un rito a media, un rito vacío, un rito que luego no se vería traducido en la vida. Eso lo digo porque esta dimensión de la multiplicación de los panes y los peces, esta explicación de la iconografía de los panes y los peces, por ejemplo, en un San Agustín, es bellísimo cómo él juega con estos elementos que decía ahora Luis, de que el grano de trigo que está desparramado por los campos, que es una infinidad de elementos pequeños, en la hostia consagrada, en el momento de la consagración, se hace un único cuerpo comulgado por todos, es un único pan para todos. ¿Por qué? Porque es un único pueblo. Decían los Hechos de los Apóstoles, los primeros cristianos, aquella primera comunidad, creían, pensaban y sentían lo mismo. Eran una unidad, que no es uniformidad. A mí me gusta distinguirlo eso también. No es que todos tengamos que pensar igual, sino que todos creemos la misma fe. Una única Eucaristía, un único Señor, una única fe, y sin embargo somos muchos. Esto es una multitud de gente, y en la Eucaristía hay una multitud de creyentes que en el fondo quedan, por eso en latín una de las primeras denominaciones de la Eucaristía era la convocatio, convocatio, que significa llamada de todos los que están lejos para que se acerquen, y de lo múltiple se hace lo uno. Qué hermoso mensaje, de verdad, de unidad, de que en realidad Jesucristo, Dios mismo, se nos da a nosotros en la Eucaristía y pasa a formar parte de nosotros, lo mismo que nosotros formamos parte de Él, en realidad. Entonces, es una imagen de unicidad que se va a ver muy bien en las siguientes imágenes, ¿verdad, Jesús?
Efectivamente, en estas tenemos poco, ¿verdad? Hay poca duda, en ese caso nos va a aclarar esas iniciales a que se remontan, ¿verdad, Luis? Sí. Bueno, en esas iniciales no nos vamos a extender mucho, básicamente el monograma del nombre de Cristo en griego antiguo, en griego Nike, que pasó con la evolución del léxico, como ha dicho muy bien antes Delfín, ha preguntado sobre la I, por qué era una Y, Isabel y luego I latina, simplemente por evoluciones del léxico y por la etimología del propio latín al que se tradujo el nombre de Cristo en griego, pues pasó a ser IHS, Jesús, Omnes Salvator, Omnibus Salvator, Jesús Hombre Salvador, actualmente, pues básicamente la letra que vemos. Unas letras que están impresas en el libro de reglas de la Hermandad del Santísimo Sacramento, tal y como vienen ahí también. Efectivamente, es decir que eso, bueno, y la cruz, una especie de la cruz, como siempre, como esa ambivalencia que aparece aquí, triunfante y también recordando el sacrificio en esta ocasión. Pero es una imagen que no tiene una simbología mucho más profunda. La siguiente sí, efectivamente. Esta imagen nos retrotrae un tanto a lo que estábamos hablando antes. ¿Por qué las uvas? Y bueno, puedes pasar incluso a la siguiente, Jesús, para que las veamos juntas, ¿no? Estas dos representaciones, tanto la uva como las espigas, y ese haz de espigas que hemos visto también en la imagen siguiente. Casi te puedes pasar a la siguiente, Jesús, porque aquí estamos viendo que este angelote, efectivamente, este angelote tiene aquí la uva y allí está sosteniendo un haz de espigas. Y aquí también vemos un haz de espigas completo, anudado también con los granos de trigo arriba. Bien. De la parte hay que aclarar también que es de la parte antigua del trono, ¿no? De la parte antigua. Bien. ¿Por qué están presentes aquí estas representaciones? Pues tienen relación justo con lo que hemos visto antes de la multiplicación de los panes y los peces y de lo que casi ha avanzado muy bien Israel en su discurso anterior, porque estaba hablando de que el absoluto, el todo, Dios mismo, se concreta en la Eucaristía, en la especie del pan y el vino. Bien, pues esa simbología, expresando un poco esa simbología de cómo lo múltiple se concreta en lo uno, nos viene muy bien traída en los racimos de uvas y en los granos de trigo. ¿De dónde sale el vino? De hacer en el lagar pisar la uva y fermentarla y que se haga el vino. Las uvas están separadas, son, digamos por así, digámoslo así, una disgregación que luego se unifica y de ellas tenemos el vino, que es con lo que se consagra en la misa y se convierte en la sangre de Cristo. Y los granos de trigo, que también son una multiplicidad, se trabajan en el molino y se aunan y se amasan para hacer el pan, que también se convierte en una especie concreta en donde algo múltiple se vuelve a unificar. ¿Qué mejor, digamos, metáfora o alegoría de simbolizar cómo ese todo absoluto, digregado, se concreta, lo que casi no se puede ver? Una imagen preciosa, por ejemplo, hace poco me leí el ciclo artúrico y una de las imágenes más bellas que aparece es la del grial. Y se dice, ¿cuál es el misterio del grial? Y todo el mundo dice, uy, nos ponemos muy extraños, ¿cuál es el misterio del grial? Me molesta un poco que se diga, o que se ponga en mucho misterio, valga la redundancia, el misterio del grial. El misterio del grial no es otro que la propia transustanciación, que es de lo que aquí estamos hablando. Y se dice en esas epopeyas medievales de una forma muy bella qué es la transustanciación. Cuando se mira en el grial, lo que se ve es lo que el ojo no puede ver y lo que se siente es lo que la palabra no puede decir. Qué mejor manera y qué hermosa de decir lo que es la transustanciación. Pues esto mismo casi nos está diciendo eso, como aunque aquí nos parezca muy sencillo que de la uva podamos sacar algo uno y del grano de trigo podamos sacar también algo único, de una manera un tanto semejante podemos introducir en nuestra mente la idea de que el todo de Dios se puede hacer en verdad a sí mismo y manifestarse en nuestra realidad en el pan y en el vino, en la misa. ¿No es así, Iván? Sí, así. Bueno, si nos metemos con la transustanciación ya nos podemos quedar dormidos aquí todos. No es cuestión ahora de entrar como en tanta profundidad. Yo sencillamente reafirmo un poco lo que decía antes. Estaba acordándome de un texto bellísimo de San Agustín, que si me hubieran avisado con 4 o 5 días de antelación de esta intervención a lo mejor lo habría podido traer, pero bueno, para otra ocasión. Un texto bellísimo en el que, continuando con esa simbología de la que hablábamos antes, ¿no? De que lo disperso se hace uno en la Eucaristía, el grano de trigo que está desparramado, la uva, que son elementos diferentes, son partes de un todo, se hacen una única cosa en el vino. Es bellísimo, por ejemplo, que San Agustín juega incluso
con el sol que va dorando la espiga, que es el Espíritu Santo, que hace, por virtud del cual esa especie eucarística llegan a ser, ¿no? Llegan a ser, porque es misterioso. Uno entra a misa y ahí hay un trozo de pan y un poco de vino y sale de la iglesia habiendo comulgado el cuerpo y la sangre de Jesús, ¿no? Esto, que es realmente un misterio, pues ha dado muchísimo juego a nivel iconográfico y simbólico, por ejemplo, en padres de la Iglesia como San Agustín. Israel, me gustaría preguntarte, la viña, además de simbolizar esto, también aparece representada como el pueblo de Dios, ¿no? Porque creo que hace referencia también al Evangelio de San Juan, ¿no? Cuando Jesucristo dice: yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos, ¿no? Es algo también que a colación. Efectivamente, es que es una imagen muy poderosa en la que no solo tiene implicaciones eucarísticas, como estamos viendo aquí, sino que, por ejemplo, en el Arco de Granada, yo siempre, cuando hay una persona que la visita, incido en esa imagen de uvas, de racimos de uvas que históricamente se descubrieron en la de restauración del 92, que recubren todas las paredes, ¿no? Y lo que representan es eso, la vid, además de tener implicaciones eucarísticas, lo que es la viña, el pueblo de Dios, y la granada también. Efectivamente, entonces es una imagen muy poderosa, pero me gustaría que Rey nos aclarara un poco por qué, además de esa implicación eucarística, podemos nosotros identificarnos con la vid de nosotros como pueblo de Dios. ¿Por qué podemos identificarnos con la vid? Pues por dos razones. La primera ya yo creo que la apuntaba Jesús ahora. La segunda es que, igual que el Cordero tiene raíces, se dice técnicamente veterotestamentarias, es decir, del Antiguo Testamento, también la imagen de la viña de Dios es una imagen antiquísima, que ya hunde sus raíces en el Antiguo Testamento. Hay varios de los profetas que hablan explícitamente del pueblo de Israel como la viña del Señor, la viña escogida, se le llega a llamar en algunas ocasiones. La imagen de la viña está en alguna de las parábolas. Por ejemplo, pienso una inmediatamente anterior al proceso de la pasión y la muerte y resurrección de Jesús, los viñadores homicidas, también ahí aparece. Pero, como decías tú, aparte de la referencia directamente eucarística, la viña de Yahvé es el pueblo elegido, en primer lugar, y luego, evidentemente, eso es una norma también para entender la interpretación de los primeros cristianos de la iconografía y de la Sagrada Escritura. Todo lo que se refiere al pueblo elegido en el Antiguo Testamento, en este caso la viña, luego los padres de la Iglesia lo refieren a la Iglesia. Todo lo que se dice del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, la viña del Señor, el pueblo elegido, el pueblo de Dios y tantísima, la Cajal Yahvé, que se llama en hebreo, es la asamblea de Dios. Todo eso luego será transpuesto a la Iglesia, De hecho, a la Iglesia en los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, se le llama el nuevo pueblo de Dios, la nueva Israel, sí. Lo que hemos sacado unos granos de trigo y de unas cuantas uvas. Bueno, vamos a continuar también. Tenemos otra de las partes nuevas del trono, en la cual se representa el escudo de Santa Fe, quizá no miméticamente al que está aprobado, entre otros motivos, porque la F y la I aparecen flanqueando a este escudo. Y otra cosa que me llama poderosamente la atención es que no tiene la corona. Sí, es muy curioso que no tenga la corona, porque es un elemento bastante esencial del escudo, el origen, claro, y no han aparecido. Sin embargo, si están viendo a los laterales las letras que de nuevo nos retrotraen a los Reyes Católicos, en 4 cuarterones divididos entre sí y en el centro de la granada. En fin, no tiene mucho más que... Es curioso como algunos pueblos de alrededor que no tienen otorgado esa corona, se la ponen, y nosotros aquí en este caso se la hemos quitado. Pero vamos, yo creo que tampoco tiene importancia. Una pregunta. ¿Qué significa la corona? La corona, pues la realeza, representa, es como el nombre que tiene la hermandad, ¿no? Real hermandad. Lo normal es que un rey otorgue ese título, ¿no? La nuestra yo todavía no he conseguido saber. Supongo que harán referencia, esto viene en los estatutos nuevos, porque antiguamente nunca aparecen en los otros estatutos que yo he visto, esa referencia a Real Hermandad. Yo quiero pensar que se ha hecho un guiño a esa fundación por parte de tanto la ciudad como podemos ver la exposición de lo que es la instauración por parte de los Reyes Católicos del Corpus Christi. Pero claro, lo normal en algunas hermandades de Granada ocurre así también, que es que incluso algún rey o reina son hermanos de esa hermandad y le otorgan ese título. Es lo que suele ser habitual. En este caso es que nosotros en Santa Fe tenemos ese origen tan famoso, tan potente, pues que nos podemos permitir perfectamente el lujo de ponerlo.
Efectivamente, si nosotros no tenemos el derecho de ponernos la corona en el escudo, no lo tiene prácticamente nadie. Bueno, y con esto creo que vamos a ir terminando. Como dice Luis, vamos a darle las gracias por eso y queremos preguntarle, preguntarle que si tiene alguien una pregunta, por ahí veo a alguien, me voy a acercar a darle el micrófono para que todos ustedes puedan oír. Bueno, muchas gracias a los tres tertulianos por este repaso, ¿no? por la iconografía del paso procesional del Corpus Christi en Santa Fe, que sin duda es uno de los pasos más bonitos que tenemos en la provincia de Granada. Solamente un par de puntualizaciones, y es que se ha comentado el paso o la parte inferior del paso de Miguel Moreno, que no es cierto, el paso es del hermano Rafael Moreno. Sí, me equivoqué en el nombre. Y efectivamente Miguel Moreno fue el que hizo el paso procesional de la costera por la parte de abajo de Granada. Y en cuanto a lo otro que se ha comentado y se ha hecho referencia del título de real, efectivamente fue así. Se sacó un poco de la manga en el año 1991 cuando se estuvo trabajando en la elaboración del paso, haciendo un poco alusión al origen de la festividad por parte de los reyes católicos, pues al nombre de la hermandad se le puso en ese determinado momento el título real, que antiguamente no lo tenía y que legalmente tampoco le corresponde, porque como habéis dicho, para tener el título real pues es necesario que algún miembro de la Casa Real sea miembro honorario de la hermandad. Muchas gracias. Voy a hacer yo una pregunta de esto, ¿vale? En relación mi pregunta sería que cuándo se instauró la fiesta del Corpus Christi primero, y si desde el principio, desde la época de los padres de la Iglesia, ya se tenía esa conciencia cierta de que las especies del pan y del vino verdaderamente eran el cuerpo y la sangre de Cristo, o si por el contrario ellos lo veían como un símbolo de esto, ¿no? Pues una pregunta extraordinaria, muy bien. Y de hecho era un poco eso lo que yo en principio, sin saber muy bien qué íbamos a hacer hoy, más bien había preparado, ¿no? O sea que gracias, Fran, por la pregunta, porque es completamente pertinente. Bueno, la creencia cristiana en que Cristo está verdadera y realmente, dice la teología, presente en la especie eucarística, hay testimonio casi desde el principio. O sea, eso está bastante claro. En unos autores expresado de una manera, en otros de otra, pero por ejemplo en el siglo ya segundo, tercero, hay textos de Orígenes, estaba repasando yo esta tarde, que muestran el cuidado inmenso que tenían los primeros cristianos cuando, por ejemplo, se desprendía una partícula del cuerpo de Cristo que se repartía, del pan que se repartía en el banquete eucarístico, y decían que había que recogerla inmediatamente e incluso postrarse frente a esa partícula que se había desprendido del trozo que no era pan, ya era el cuerpo de Cristo. Por tanto, la creencia firme y cierta de que Cristo estaba verdadera y realmente presente en la especie eucarística está desde el principio. Eso, como otras muchas verdades cristianas, tendrá luego que ir siendo desplegado teológicamente. La gente a mí me pregunta mucho, y es lógico que lo pregunte. La Inmaculada Concepción de María, ¿no? María era inmaculada desde que se promulgó el dogma o desde el principio. Bueno, muchachos, pues desde el principio, pero claro, la Iglesia ha tardado siglos en ir formulando eso teológicamente. En esta y en otras verdades es muy interesante cómo el pueblo de Dios, el pueblo sencillo, incluso con poca formación teológica o intelectual, en algunas ocasiones, en algunos de los dogmas, ha sido la creencia y la firme convicción de que eso era así. Se ha encontrado antes en la gente sencilla más que los teólogos. Los teólogos muchas veces lo que han hecho en los concilios ha sido poner en orden, por decirlo así, formulado con rigor y teológicamente lo que ya el pueblo llevaba muchísimo tiempo creyendo. Y yo creo que en el caso de la Eucaristía, sin duda ninguna ha ocurrido eso. Una certeza que ya estaba entre las primerísimas comunidades cristianas, los textos de los padres de la Iglesia eso lo testimonian,
Luego, poco a poco, con el paso del tiempo, se ha ido formulando teológicamente. Por el ejemplo que poníamos antes era el de la transubstanciación. No busque en el siglo V o VI un texto de un padre de la Iglesia en el que ponga la palabra transubstanciación. El concepto de sustancia, bueno, el concepto de sustancia ya está en Aristóteles, pero luego quien lo retoma y lo trabaja y formula bien el concepto de transubstanciación será Tomás de Aquino en el siglo XIII, ya, es muy posterior. ¿Quiere decir eso que hasta ese momento? No, eso está así desde el principio. Nos pasa un poco a nosotros en la vida, una cosa que te ha pasado, que te ha chocado muchísimo, tú tardas tiempo, ¿no? Los escritores, por ejemplo, que han contado cosas que les han ocurrido, uno tarda tiempo en ponerlas por escrito, de manera ordenada, bien, ¿no? Bueno, pues la teología, de un modo así sencillo, es así. Y luego, en relación con lo que planteabas del Corpus Christi, eso es otro tema bien interesante porque, claro, lo que yo he dicho hasta ahora se refiere directamente a la especie eucarística, al sacramento mismo de la Eucaristía. Otra cosa diferente es lo que se llama la adoración eucarística fuera de la misa. Eso es algo bastante posterior y que en realidad, bueno, ahí también hay debate, como en casi todo, decía Luis, ¿no? A ver, ¿cuándo fue la primera vez? Pero en principio se asume que como tal la festividad del Corpus Christi empieza ya a celebrarse en el siglo XIII, o sea que, y lo mismo que decíamos antes, ¿no? La adoración eucarística fuera de la misa, ya hay testimonios bastante antiguos, pero como práctica, para que nos hagamos una idea, ¿no? Algo parecido a lo que nosotros hacemos el jueves por la tarde antes de la Eucaristía, de poner la custodia, sacar el viril, ponerlo ahí y adorar, postrarnos, etcétera, eso también del siglo XIII-XIV. Y en parte, bueno, esto sería muy largo de contar, pero hay un momento en el que se empieza a hacer de un modo mucho más extendido en los templos y tal, y tiene un elemento muy fuerte de reparación. ¿De reparación de qué? Pues en el siglo XVI claramente de respuesta al luteranismo, que niega la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por tanto, en el Concilio de Trento se exhorta, por decirlo así, a los fieles cristianos, a través de los obispos, a que se venere y sea, bueno, se venere no, hay que ser técnico aquí, que se adore el cuerpo de Cristo en lo que llamamos la adoración del Santísimo Sacramento. La festividad del Corpus Christi es anterior, pero desde el Concilio de Trento en adelante, esto ya es el siglo XVI, sí que se empieza como a sistematizar un poco más la adoración eucarística. Disputa eucarística acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía hay desde el siglo IX ya. Ahí en la primera, la segunda del siglo XI, y luego ya eso se extiende hasta la Reforma luterana. Pero sí, más o menos sería eso. No hay mucho más que decir, pero básicamente. Gracias, Israel, por ilustrarnos en esa parte. Efectivamente, la discusión acerca de la presencia de Dios en el cuerpo y la sangre pues, no ha llevado incluso a las ramificaciones distintas que hay en el cristianismo. Es un problema que todavía está presente. ¿Alguien tiene otra pregunta que hacer? Es que me ha dado pie. ¿Hay otras iglesias que celebran la Eucaristía? Pues como tal, no. Bueno, otra iglesia, a ver, por ejemplo, los ortodoxos sí que celebran la Eucaristía también. Y luego, es curioso, yo solo descubrí cuando estuve en Alemania, hay una rama dentro de los luteranos que están bastante cerca de los católicos, que esto es como muy propio de Lutero también, ¿no? Sería para pensarlo, que lo que celebran es lo siguiente: ellos hacen depender la presencia real de Cristo en la Eucaristía de la fe del que la reciba, de tal manera que si tú te pones en la fila de la comunión y realmente tienes fe en eso que estás comulgando, que Cristo está ahí verdaderamente presente, entonces está presente, Si no tienes fe, pues entonces no está presente, una cosa un poco rara, ¿no? Pero en cualquier caso, donde se encuentra el culto a la Eucaristía, yo no tengo ningún conocimiento de que, por ejemplo, entre los ortodoxos haya esta práctica de la adoración eucarística. Yo creo que esto es algo genuinamente católico. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Una pregunta más? Yo quería que me aclarasen por qué en una ocasión aparece Fernando e Isabel y en otra Isabel y Fernando, que por supuesto en las dos figuras que tenemos en la puerta de la iglesia, primero está Isabel. Hubo polémica ya desde Es que en el paso ha pasado igual. En el paso se dice que la I de Isabel tendría que estar en el otro lado y Fernando en ese. Pero es cierto que cuando se construye la nueva colegiata,
Esperanza Guillén fue mi directora de tesis doctoral, aclara a través de un escrito que se hace desde Santa Fe hasta la Cámara de Castilla, diciendo que, oye, que la reina está en mal lugar, que hay que ponerla al otro lado. Y le contestaron algo así como que, ¿y qué fue más importante, Castilla o Aragón? Tanto monta, Tanto monta, tanto, ¿no? Un poco, como dándole la importancia más al reino de Castilla sobre el reino de Aragón por eso, pues, esos impulsos tanto de la guerra de Granada, que no dejaba de ser una unión dinástica como cuando se casan los reyes católicos, aunque cada reino mantenía su propia lengua, sus propias costumbres, no era una unión como tal que no se puede ver quizás ya la unidad de España ahí, sino hay que esperar bastante más, pero en ese sentido es como que se le otorga más importancia a Castilla y sobre todo cuando se le pregunta a una institución que es la Cámara de Castilla precisamente, con lo cual ahí van todas las de ganar. Una anécdota, acordándome me ha venido a la cabeza la película de Quo Vadis. Entonces ahí aparecen como los cristianos, hablando de las dos circunferencias, dibujaban el perro. Y en concreto la obra termina con San Pedro haciéndole un pez en el suelo, no sé si era Bernabé o a quién era. Eso ya no me acuerdo. Ya es muy difícil acordarme. Porque existe la obra y la película. La película está basada en el libro, en la obra de Manquiero. Sí, Manquiero, correcto. De hecho también a San Pedro se le llamaba el pescador, ¿no? Sí, son pescadores de hombres. Pescadores de hombres. No me quería meter mucho en ese tema, pero es que para que ustedes lo investiguen por su cuenta, los invito a ello. Ese tema es sincretismo, es como se denomina esa realidad. Tanto el cristianismo como toda la otra mayoría de las religiones bebemos fuentes unas de otras, especialmente los judíos en el principio de Israel, me contradiga si me estoy equivocando, eran muy proclives a adoptar símbolos de otras religiones para la suya propia, con sus propios códigos y sus propias emblemáticas. ¿No? Que eso es muy interesante explicar la diferencia que hay entre un signo y un símbolo. El signo tiene una relación más concreta con el significante que representa que el símbolo. El símbolo está muy relacionado con el contexto social e histórico en el que se presenta. Entonces, claro, Cristo es muy Horus en muchos momentos y el buen pastor es Orfeo, y así podemos retrotraernos a un montón de imágenes que, dependiendo del paso de los tiempos, recogen una tradición u otra. La historia comparada de las religiones es que es una asignatura para los filósofos en muchas ocasiones y es una de las más apasionantes. Bueno, pues con esto creo que va siendo hora. ¿Hay alguna pregunta más por parte de...? Terminemos si no hay pregunta. Que si va a haber más tertulia, porque esto ha sido interesantísimo. Esperemos que desde la hermandad se anime y es lo que le iba a tengamos continuidad de cara a años próximos. La intención, desde luego, cuando lo hablamos y demás, es que fuera algo que tuviera continuidad. Es lo que es con lo que pensaba terminar, que imagínense que si con 4 tontos, por hablarlo vulgarmente, hemos estado un rato y yo creo que hemos sacado temas muy interesantes, imagínense que con la Cruz podíamos hacer unas conferencias de un día o dos, Jesús. Imagínense, les invito a que visiten la exposición que Jesús ha montado con mucho cariño y con mucho esfuerzo, y que solo vean esa cruz, esas figuras como de una figura femenina que nos llama al silencio. Otra figura masculina que se lleva el brazo al pecho o que se lo lleva al cuello como ahogándose, otras que cruzan las manos sobre el pecho. Una cantidad de figuras simbólicas impresionantes que vienen aquí y sobre las que podemos estar hablando aquí por mucho tiempo. Y sobre la propia cruz. Es otro. En el libro que escribí le dediqué 67 páginas, creo que era más o menos, sobre el proceso de creación. Y solo sobre el proceso de creación. No, y también la iconografía, también exacto. del contrato. Pero me refiero que si hubiera desarrollado más la iconografía hubieran sido 120. Entonces ya, vamos. Eso te digo que, en fin, y con esto pues creo que vamos a ir despidiendo. Yo primero quiero darle las gracias a Delfín por haber confiado en mí, por haber organizado esta tertulia, a Jesús por haberme acompañado durante toda ella, en realizar la presentación juntos, que nos ha costado bastante trabajo, y a Israel, por supuesto, porque sus palabras son todas un enriquecimiento personal para todos, creo yo, y tenemos la obligación de agradecer que lo tengamos como párroco en Santa Fe, ¿no? Pues nada, si no tienen nada, a vosotros. Gracias. Hoy hemos descubierto un poco nuestro trono, porque lo vemos
no lo miramos, Bueno, no lo miramos. Es que cuando va la procesión va tan elevado como difícil. Además, yo creo que esta noche hemos descubierto a un ponente excepcional como él. Muchas gracias. Por favor, Lo preguntaremos, alguna otra para la luz y ya. Bueno, ya he terminado. gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias.